cuando Dios te bendice en algo que también te va a doler. Cuando Dios te bendice en algo que también te va a doler. ¿A cuántos nos ha pasado? ¿Cuántos sentimos que hay cosas que nos van a doler, hay cosas que nos van a marcar? Y yo pienso que de esto casi nunca se habla. Y es que no todas las bendiciones que llegan a nuestra vida se encuentran envueltas en alegría al principio. No todas esas bendiciones que vienen para nuestra vida al principio traen de pronto alegría a nuestro corazón, sino que Dios nos entrega algo y que posiblemente nos llena el corazón, que nos hace de pronto sonreír, que nos hace sentir que todo valió la pena, pero dentro de esa misma bendición viene un proceso que también nos va a romper por dentro. Dentro de las bendiciones, muchas veces que vienen de parte de Dios, vienen procesos que son necesarios pasar y que nos van a romper, pero que después de esa ruptura viene la reconstrucción sobre nuestras vidas. Por eso no siempre lo entendemos, por eso no es que siempre nosotros entendamos cómo es que es este proceso que porque la mayoría de veces hemos aprendido a pensar que si viene de Dios, entonces todo debería ser fácil, todo debería ser mucho más fácil de pasar, todo debería ser, nada debería ser complicado, todo debería ser perfecto, todo debería ser feliz, pero la vida nos va mostrando que no siempre es así, que no siempre es de esa manera, que no siempre se va a presentar ese mismo panorama, no siempre va a ser así, no siempre vamos a pasar por lo mismo. Entonces, imaginémonos por un momento que Dios se acerca a nuestra vida y nos dice, mira, te voy a dar algo que vas a amar con todo tu ser, algo que se va a convertir en tu alegría, en tu motivo, en tu razón de seguir adelante, pero también quiero que sepas algo. Hay un pero también quiero que sepas algo. Un día, eso mismo que te está haciendo feliz o que te va a hacer feliz, te va a doler como nunca nada te ha dolido. ¿Qué diríamos? Pero el Señor continúa diciéndote, no porque yo te quiera destruir, sino porque hay un propósito mucho más grande que tu entendimiento. Hay un propósito mucho más grande que tu entendimiento. Hay algo que necesitas atravesar. Hay un proceso que va a marcar tu vida para siempre, pero que al final vas a encontrar el propósito en medio de eso. Y en este proceso, en este paso es donde yo pienso que la mayoría de nosotros de pronto queda un poquito como con ese sinsabor, ¿no? Porque es fácil decir sí cuando todo suena bien. Es fácil decir sí cuando el plan es perfecto. Es fácil decir sí cuando no tienes nada que perder. Para nosotros es fácil eso. Es fácil decir sí cuando todo está seguro, cuando el camino está seguro. Pero cuando te dicen, mira, si tú te lanzas hacia este lugar, vas a pasar por un proceso de dolor. Cuando todo parece una bendición, cuando todo nos apunta al crecimiento, es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando dentro de ese sí también viene vinculado el dolor? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa cuando aceptar lo que Dios te da también implica aceptar lo que un día te va a quitar? Lo que un día el Señor te va a decir, mira, hasta aquí llegó esto. Hasta aquí llegó esto. ¿Qué pasa cuando el Señor te dice que eso mismo que te va a dar y que va a traer una bendición sobre tu vida, también te va a hacer sufrir? Y esa es una verdad. Esa es una verdad sobre nuestra vida. Hay temporadas donde Dios no solo te pide recibir, sino también te pide soltar. Te pide fe para permanecer. Te pide fe para atravesar el dolor sin soltar la confianza de lo que Él está haciendo. Y eso es mucho más difícil, porque recibir con gozo es fácil. Eso es algo fácil sobre nuestra vida. Pero sostenernos cuando eso mismo empieza a doler requiere otro nivel de entrega. Eso requiere otro nivel de entrega, otro nivel de amor, otro nivel de fe, porque la mayoría de nosotros no lo haríamos, ¿no? Decíamos una vez acá, ¿qué pasa si la mujer o el hombre con el que tú te vas a casar, antes de ingresar a la boda, viene y se te aparece alguien y te dice, mira, esa persona con la que tú te vas a casar te va a engañar en 5 meses y vas a vivir una vida infeliz y tus hijos o te vas a embarazar y así embarazada te va a engañar o van a tener un hijo y te va a engañar esa mujer? Por lo general nosotros nos retractaríamos en la decisión que nosotros estamos tomando de estar a punto de casarnos.
Esa sería humanamente la forma en la que nosotros responderíamos, porque no nos gusta aventarnos a algo o entrar en algo que nosotros sabemos que nos va a hacer sufrir en algún punto o en algún momento de la vida. Pero entonces hoy te hago una pregunta. Si tú supieras desde el principio que eso es lo que hoy te hace feliz, que eso que hoy te hace feliz mañana te va a romper el corazón, aún así le dirías que sí. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Y resulta y pasa que en la historia de la Biblia hay algo que pasó con María cuando Jesús nació. Jesús ya había nacido, era un bebé, y María y José en ese entonces lo llevaron al templo. Esto era parte de la ley judía que existía en ese momento, entonces ellos iban a presentarlo delante de Dios. Ellos iban a presentar a su bebé delante de Dios. Era un momento aparentemente normal, ¿no? ¿Qué hubiera podido pasar en eso? Yo voy, muestro a mi hijo, lo presento delante del Señor, es un momento de celebración. Aún hoy hacen eso, ¿no? Aún hoy hacen eso. A veces nace un bebé, una bebé en una iglesia y el pastor pasa, la pone al frente y se ora por ella y se dice que es una hija, un hijo que trae mucha bendición a la familia. Se ora por toda la familia. Entonces era un evento aparentemente normal de celebración, de felicidad, de cumplimiento, de alegría. Una madre, un padre llevando a su hijo recién nacido para presentarlo delante del Señor. Pero en medio de ese ambiente tan tranquilo aparece Simeón. Simeón aparece en ese momento y rompe completamente la cena con una verdad muy incómoda. O sea, ellos están en celebración, están presentando a su hijo. Yo quiero que te imagines ese momento allí en un púlpito, están presentando a su hijo felices de mostrarlos delante del Señor. Y aparece aparece un hombre llamado Simeón y le dice, este niño no solamente va a traer salvación, también traerá conflicto. ¿Tú qué harías como padre y como madre? Este niño va a traer salvación, pero también va a traer conflicto, va a traer rechazo, va a traer dolor. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Y María, en ese momento de ternura, en ese momento de felicidad, en ese momento de amor, recibe esa advertencia sobre su corazón. Recibe una advertencia ahí en su corazón. Que ese hijo no solamente va a traer gozo, sino que también va a traer un sufrimiento profundo. Y yo quiero que nosotros nos imaginemos el corazón de María en ese momento. ¿Cómo así? ¿Cómo así? María ahí no estaba viendo la cruz todavía, pero María ya estaba siendo preparada para ella. El Señor la estaba preparando. Entonces es como si María hubiera abrazado una promesa, sin saber completamente el precio emocional que iba a tener que pagar. Ella abraza la promesa que el Señor le da y luego se da cuenta que hay un precio que se tiene que pagar. La Biblia dice así, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, cuando Jesús era apenas un niño, un hombre llamado Simeón mira a María y le dice algo que ninguna madre quiere escuchar. Una espada va a atravesar tu alma. Una espada va a atravesar tu alma. ¿Qué haríamos nosotros? Imaginémonos un momento como ese. Ella con su hijito en brazos, pequeño, indefenso, y de repente escucha que su historia no solo iba a estar marcada por amor, sino también por un dolor profundo que ella no entendía. Y aquí hay algo importante. Dios no le ocultó el camino. Dios no le ocultó que su camino no iba a ser fácil. Él no le ocultó nada de eso, pero tampoco le dio detalles. ¿Qué significaba que una espada iba a atravesar su alma? ¿Era literal el momento o qué era lo que estaba tratando de explicar este hombre? El Señor no le explicó todos los detalles de lo que iba a pasar. Y desde el momento, desde antes de que naciera Jesús, el Señor no le estaba explicando los detalles. María decidió obedecer y decidió seguir aún en medio del proceso. A María no se le explicó cuándo iba a pasar, ni cómo iba a vivir ese dolor, ni en qué momento exacto de su vida esa palabra se iba a cumplir. Esa palabra de este hombre se iba a cumplir.
Solo dejó una verdad prácticamente allí en su corazón. Y eso es lo que cambia la forma en la que nosotros podemos empezar a entender los procesos que Dios tiene para tu vida, los procesos que Dios tiene para ti. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces queremos claridad completa antes de avanzar a lo que el Señor ya dijo que iba a hacer contigo. ¿Cuántos estamos ahí? Señor, pero dime si esto va a funcionar, pero dime, necesito que me digas si esto sí va a tener una opción, si esto sí va a tener un camino, si esto sí va a traer una ganancia, si con esto sí voy a ganar, si con esto sí voy a llegar a la meta. Queremos entender y traer claridad a todos los procesos. Queremos esa claridad completa antes de avanzar. Queremos las respuestas antes de confiar. Queremos la seguridad antes de obedecer. Pero Dios muchas veces trabaja primero dentro de nuestro interior, dentro de nuestro corazón, antes de mostrar el panorama completo. Y María recibe esta palabra. Le dicen esta palabra y siguió con su vida. María va y cría a Jesús. Lo ve crecer. Lo ve desarrollándose en cada etapa de su vida. Lo ve caminar con un propósito por el cual él había venido a este lugar. Y mientras eso pasaba, había una palabra guardada dentro de ella. Como madres y aún como padres. Si cuando pequeños nuestros hijos nos dicen que algo va a pasar, que va a traer dolor, que va a traer alguna situación, que en algún momento una enfermedad o algo se va a desatar, ¿cómo estamos? Ansiosos, ¿no? Esperando cuándo va a ser el momento en el que llegue eso. Esta palabra que había recibido María no era fácil de asimilar. No era algo que produjera tranquilidad inmediata sobre su vida, pero sí era una verdad que con el tiempo iba a cobrar sentido para sí misma. Porque sabes que hay cosas que Dios nos permite escuchar, no para que las entendamos de inmediato. Esto no se trata de entenderlo de inmediato, sino para que cuando llegue el momento no nos tome por sorpresa. Eso no nos tome por sorpresa sobre nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tal vez necesitamos ver. Que cuando Dios te da algo, también empieza a formarte para sostener ese algo que Él te está dando. Porque la vida no se trata solamente de venir y recibir una bendición. La vida se trata de tener la capacidad espiritual de permanecer cuando esa bendición también pasa por procesos que duelen, por procesos que van a doler, por procesos que nos van a marcar. Dios no siempre te muestra todo lo que va a venir sobre tu vida, cuáles son los pasos que tienes que dar. A veces tienes que confiar, a veces tienes que dar el paso sin saber qué es lo que hay, a veces tienes que dar el paso sabiendo que el Señor está ahí esperando para sostenerte. Dios no siempre nos va a mostrar todo lo que viene, pero sí va a preparar nuestro corazón. Y cuando llegue ese momento, es el instante perfecto para no retroceder, para no quebrarnos, para no perder la fe y para continuar aún en medio del proceso. Que el Señor nos dijo desde un principio, mira, van a haber cosas que no te van a gustar, van a haber momentos donde vas a sufrir, van a haber momentos donde vas a colapsar. Y tal vez hoy estamos en una etapa donde todo se ve bien, tal vez no sé, donde tal vez estamos disfrutando todo lo que Dios nos ha dado, donde sentimos fe, donde tenemos o encontramos ese sentido todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, Dios está formando algo dentro de tu corazón. No para quitarte lo que amas, sino para que si un día tienes que atravesar un momento difícil, tengas la fuerza suficiente para permanecer. Porque el mismo Dios que bendice es el mismo Dios que también prepara tu corazón, que también te prepara, que va a preparar tu vida, que va a preparar tu corazón, que te va a traer esa paz sobre tu vida, ese anhelo que tú tienes ahí en tu vida y en tu corazón. Y entonces María estaba así, con ese recuerdo ahí en su mente de lo que este hombre Simeón había dicho eso, de lo que este hombre Simeón había hablado en ese momento de su vida. Y tal vez habían momentos donde María iba y miraba crecer a su hijo y decía y recordaba las palabras de Simeón. Tal vez su hijo seguía creciendo, tenía conversaciones con su hijo, tenía abrazos con su hijo y de repente cuando lo soltaba, María decía, ¿en qué momento va a ser eso de que una espada va a atravesar su alma? ¿En qué momento va a pasar? ¿Cómo es que va a suceder esto? Tal vez muchas veces María se levantó a la mitad de la noche pensando en esto, pensando cómo es que va a suceder. Inclusive en los últimos días de Jesús, tal vez María se preguntaba y recordaba una y otra vez esto que este hombre le había dicho. Y tal vez se cuestionaba. Pero llegó un momento en Juan capítulo 19, versículo 25, donde dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Junto a la cruz, ¿de quién? De Jesús. Después de aquella palabra que recibió por medio de Simeón, María llega hasta ese momento.
Ella llegó hasta ese momento. O sea que dejó de ser una advertencia, dejó de ser un anuncio, dejó de ser una noticia y se convirtió en el cumplimiento hacia su presente. Ahora lo está viviendo. Ahora María está frente a la cruz, viendo a su hijo en medio del sufrimiento por el que estaba pasando, sin poder cambiar lo que estaba pasando. Ella no podía hacer nada. Y tal vez recordando, a esto te referías, Señor. A esto te referías con esto que me está pasando. Hay cosas que Dios te muestra antes. Y hay momentos donde eso que escuchas se vuelve realidad. Y María estaba pasando por este segundo momento. Dios no le había mostrado antes lo que iba a pasar. Dios le había mostrado después. Y lo que ella había escuchado se estaba volviendo realidad sobre su vida. Y cuando llega ese momento, ya no se trata de qué entendiste, sino de cómo empezamos a responder a eso que el Señor nos dijo que ya iba a pasar o a suceder con nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros? Yo quiero preguntarte ahí, ¿cuál es la manera en la que nosotros respondemos aún cuando nosotros ya sabemos que muchas de esas cosas tenían que pasar, que muchas de esas cosas iban a pasar, que muchas de esas cosas iban a suceder? Porque María está ahí y ella no tiene ningún control sobre la situación. Ella no podía intervenir en eso. Ella no podía detener el propósito. Y eso confronta mucho. Es algo confrontante porque sabes que cuando uno ama, cuando uno realmente ama, uno quiere hacer algo. Yo quiero que te imagines, mira, estas historias fueron puestas para que nosotros lo imaginemos y lo llevemos a nuestra vida. ¿Qué pasa si es alguien a quien tú amas, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu hermano, son los que están sufriendo? ¿Qué quisiéramos hacer nosotros? Cuando uno ama demasiado a alguien, uno quiere hacer algo, uno quiere ayudar, uno quisiera evitar ese dolor que se traspase a mí. Pero hay situaciones donde no está en nuestras manos resolver. Hay momentos y situaciones donde no está en nuestras manos resolver lo que está pasando en ese momento. No está ahí. No podemos resolver, no podemos hacer nada sobre lo que está pasando. Y lo que estaba pasando con Jesús no era un accidente. Era parte de un propósito que ya estaba establecido. Pero aunque María no tenga el control sobre las cosas, sí tiene el poder de tomar una decisión. Quedarse en ese lugar o irse. María podía decidir, yo ya no quiero ver esto, yo ya no quiero sufrir. ¿Cuánto tuvo que sufrir viendo a su hijo? Todo lo que le estaban haciendo, la manera en la que lo estaban azotando, la manera en la que se estaban comportando con él, cómo se estaban burlando de él, cómo le estaban tratando. Y ella decidió quedarse en ese lugar. Ella decide quedarse hasta el final. ¿Sabes qué? No todo lo que nosotros estamos viviendo puede cambiar. No podemos cambiar todas las cosas que nosotros estamos viviendo en el momento. Eso no se puede hacer. Pero sí podemos decidir cómo nos mantenemos en medio de eso. Podemos desesperarnos, podemos alejarnos, podemos rendirnos o podemos permanecer firmes aún cuando no entendemos todo lo que está pasando. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es la manera en la que nosotros queremos empezar a actuar conforme a lo que está pasando? Y este mensaje aplica directamente a nosotros, porque hay momentos donde nosotros vemos las situaciones en nuestra vida que no esperábamos, cosas que duelen, cosas que no entendemos, etapas de pronto que no queremos confrontar, y lo primero que queremos hacer es ¿qué? Salir de ahí, y si no salgo, que esto se arregle ya, que esto se arregle de una vez, que esto se arregle en este instante. ¿Cuántos somos así? Que queremos la solución inmediata y si no hay una solución queremos huir de ese lugar, queremos huir del problema, queremos huir del conflicto. Pero hay momentos o procesos donde Dios no nos está pidiendo soluciones instantáneas, ni rápidas, ni plan A, ni plan B. Hay momentos donde Dios te está pidiendo que confíes. Confía, confía. María no entendía lo que estaba pasando en ese momento. María no entendía. Pero aún así, María no se movió de ese lugar. Y muchas veces, eso es lo que Dios espera de nosotros. No que tengamos todas las respuestas,
sino que permanezcamos firmes, aún en medio de lo que yo no entiendo y de lo que yo no comprendo. Permanecer. Pero pensemos, ¿qué hacemos nosotros cuando no tenemos el control? ¿Qué haces tú? ¿Te desesperas? ¿Te alejas? ¿O permaneces? Nuestra reacción en ese momento dice mucho de nuestra fe. Mucho de nuestra fe. Mucho de la confianza que nosotros decimos que tenemos en el Señor. Y mira, yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé cuál sea el momento que tú estés atravesando el día de hoy. Tal vez tú estás pasando por algo que tú ahorita, en este momento de tu vida, no puedes cambiar. Algo que duele, algo que no entiendes. Pero así como María estuvo en ese lugar, tú también puedes decidir mantenerte firme, confiando en que aunque no lo veas claro, Dios sigue teniendo el control sobre tu vida. No sé, vuelvo y repito, cuál sea el momento que tú estés pasando ahora, pero seguramente hay muchas personas de las que hoy están acá que están pasando por procesos y momentos que no se entienden. Pero María permaneció en ese lugar y tú también puedes decidir permanecer firme, confiando en que aunque tú no veas las cosas claras, el Señor va a seguir teniendo el control de toda cosa que pase. Después de la compañía de María, de estar en ese lugar, hay un momento en Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice que después de probar el vino, Jesús dijo, todo se ha consumido. Y luego dice la palabra que inclinó el Señor Jesús su cabeza y entregó su espíritu. Hay un momento duro para las personas que hemos tenido familiares de pronto que han partido de esta vida y que han estado enfermos antes de. Una cosa es cuando están enfermos y como que tu mente te dice, en algún momento se puede ir. Pero es algo que se puede sostener, acá no. Que no logra sostener. Pero hay un punto de quiebre más fuerte sobre la vida de uno y es cuando te dicen, o cuando nos dicen, ya falleció. Como que en ese punto de la vida todo se cae. Como si el último grano de esperanza que nosotros teníamos en ese momento se cayera. Y María estaba acompañando a su hijo. Estaba viendo todo lo que le estaban haciendo. Pero tal vez el momento más duro que ella vivió fue cuando ya se fue. Y humanamente, en ese momento, todo pudo haber terminado. Y María pudo haber dicho, ¿cuál era la razón de tanto sufrimiento para mi hijo? Porque estoy segura que como madre estaba pensando en el dolor de su hijo. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue, Señor? ¿Cuál fue la razón para que sufriera de esta manera? ¿Cuál fue la razón para que muriera de esta manera? Este momento es difícil porque ya no es como ese proceso en desarrollo de la vida de Jesús. Ya no era eso. Aquí humanamente las cosas ya habían podido terminar. Jesús muere. Vemos la escena de pronto de María viendo a su hijo. No hay señales de que algo cambie en ese momento, de hecho. No hay nada que indique que algo más va a pasar. Todo apunta a que ese momento era el final, que ya no había nada más que hacer, que ya no había nada más. Y aquí la fe trasciende un poco más, porque una cosa es confiar cuando todavía hay señales de que algo de pronto podía mejorar. De pronto María pensó que en algún momento inclusive de su hijo allá de Jesús sobre esa cruz, en algún momento se iba a levantar, en algún momento algo nuevo iba a pasar, en algún momento se iba a bajar de esa cruz, en algún momento María, que había visto toda la vida de su hijo, que había visto los milagros, que había pasado tiempo con él, en algún momento ya pudo decir, esto no es verdad, esto es mentira, en algún momento mi hijo va a bajar de esa cruz. Pero cuando ella observa que muere, se pone más difícil.
Confiar cuando todavía hay señales de que alguna cosa puede pasar es un poco más llevadero que confiar cuando parece que todo se acabó, que todo se cerró, cuando no hay evidencia de que algo bueno puede salir de ese lugar. María no solo tuvo que ver el proceso, María tuvo que enfrentar el silencio y lo que vino después de ese proceso. El dolor, el silencio, la incertidumbre. Y muchas veces nosotros pensamos que lo más difícil sobre nuestra vida es atravesar el dolor. Pero tal vez hay momentos donde lo más pesado es lo que viene después. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago yo? El momento donde todo se detiene. El momento donde ya no hay nada que hacer. Cuando nos quedamos solos con lo que pasó, tratando de entender cómo es que encaja esto en lo que Dios me prometió. Y yo me imagino a María así. ¿Cómo es que encaja todo lo que yo tuve que pasar? ¿Cómo es que encaja todo lo que sucedió? ¿Cómo es que encaja que un día haya venido alguien sobre mí y me haya dicho que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser del Señor? ¿Cómo es que encaja todo esto? ¿Cómo es que encaja que después, cuando mi hijo era un bebé, yo voy y lo presento y Simeón dice: mira, este hijo va a traer mucho amor a esta vida, mucha alegría, pero también una espada va a atravesar su alma? ¿Cómo es que esto encaja? ¿Cómo es que encaja que luego mi hijo estuvo en silencio durante 30 años y después de los 30 a los 33 vino y hizo un montón de milagros? ¿Y para qué? Si inclusive todos aquellos a los que sanó posiblemente no se convirtieron. ¿Cuál era el sentido de esto? ¿Qué era lo que estaba pasando? María había recibido esa palabra desde el inicio. Sabía que había un propósito. Había visto a Jesús hacer esos milagros. Pero de repente llega un momento cuando lo que estamos viviendo o cuando lo que ella estaba viviendo no coincide con lo que nosotros creíamos que Dios iba a hacer. Y mira, es fácil en ese momento dudar. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué es lo que necesitas para mí? Sin embargo, hay algo que debemos entender con esta historia. Y es que el hecho de que algo parezca perdido no significa que Dios ya lo haya terminado. Y ese es el problema de muchas veces, porque nosotros no avanzamos hacia lo que el Señor tiene para nuestras vidas, porque asumimos que el proceso ya terminó, que ahí ya no hay nada más para nosotros, que no hay un destino y nos quedamos ahí. Y a veces en esa puerta del destino, en este momento en el que estamos acá, estamos a un paso de pasar a lo siguiente que el Señor tiene para nosotros, pero nos quedamos acá porque pensamos que ese era el final. Pero lo que para el ser humano, lo que para nosotros era el final, muchas veces para Dios es parte del propósito, del proceso, para algo mayor que el Señor nos quiere y nos va a entregar sobre nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender con claridad. Mira, Dios no depende de lo que nosotros estamos viendo en el momento. Dios no depende de eso. Aunque nosotros en ocasiones no veamos ese movimiento, aunque no entendamos muchas veces el silencio, aunque todo parezca detenido en algún punto de la vida, Dios sigue teniendo el control completo de la historia de nuestras vidas. Él sigue teniendo el control sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida. El Señor sigue teniendo el control. Y de pronto hoy estás en esa etapa donde tú sientes que la vida llegó al fin, donde tú sientes que ya no hay más alternativas, donde tú sientes que ya no hay más camino por recorrer, donde tú sientes que ya no hay algo más para andar. No sé qué sea, una relación, una oportunidad, una etapa de la vida que tú pensabas que iba a ser diferente. Y de pronto hoy, en este momento o en este punto, lo estás mirando como algo cerrado, como algo que no tiene solución sobre tu vida, como si no hubiera una solución. Pero la palabra hoy viene a confrontar esa idea. Lo que nosotros vemos como un final, Dios muchas veces lo ve como un propósito o como un proceso para nuestras vidas. Porque la historia no terminó en la cruz. Todos, inclusive los discípulos, quedaron con un sinsabor pensando que ahí había terminado absolutamente todo. Y lo pensamos así. Pero lo que Dios comenzó en tu vida no va a terminar en el momento difícil que tal vez tú hoy estás atravesando.
Solamente hay que hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Realmente estamos confiando cuando parece que todo terminó? ¿Será que realmente nuestro corazón está confiando aún cuando parece que todo terminó? La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 6. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dije en Galilea. Después del momento que parecía el final, viene algo que nadie estaba esperando de esa manera. Jesús resucita, pero hay algo importante. Jesús lo había anunciado. Jesús lo había dicho. Jesús un montón de veces lo advirtió. Jesús un montón de veces lo dijo. Y las personas que estaban cerca de él no tenían claro en su corazón al punto de esperarlo con seguridad. Él ya había anunciado muchas veces lo que iba a pasar con él. De distintas maneras había tratado de anunciárselo a todos, pero ninguno puso tanta seguridad o ninguno confió 100% en la palabra de Jesús en ese momento, que eso hizo que no lo esperaran con total seguridad cuando él falleció o murió allí en esa cruz. Entonces todos estaban como un sinsabor. ¿Y cuál era el final? Sobre todo porque ellos tenían otro concepto. Ellos pensaban que la persona que iba a venir a salvarlos a ellos de ese lugar era alguien que iba a pelear contra el ejército romano y que iba a hacer un montón de cosas. Y no era así. El Señor vino de otra manera, a mostrar amor de otra manera. Pero entonces el Señor ya les había comunicado antes de lo que iba a pasar con él, pero no les dio la seguridad para esperarlo, para esperar que resucitara. Y eso muestra algo muy real. Mira, Dios puede hablar, Dios puede prometer sobre tu vida, pero cuando llega el momento no siempre lo vamos a entender como lo pensábamos. Dios puede decirte de una y de otra manera, pero va a llegar un momento donde si tú no tienes la suficiente fe e intimidad con el Señor, vas a sentir que no van a suceder las cosas de esa manera. María pasó por varias etapas. El anuncio de lo que iba a pasar con el Señor, el proceso de ver el crecimiento de su hijo y ver todo lo que estaba haciendo en este mundo, el dolor de acompañar a su hijo camino a esa cruz y tantas cosas que de hecho le hicieron aún cuando no estaba en esa cruz, al silencio. Pero después del silencio vino el cumplimiento del propósito para su vida. Todo eso, todos esos pasos que atravesó ella no fueron un camino fácil, no fueron un camino lineal, todo derechito, no. Fue un proceso donde tuvo que sostener su fe en diferentes etapas de su vida, sin tener claridad sobre lo que estaba pasando, sobre su corazón. Ella no tenía claridad. Y eso es lo clave. Mira, Dios sí cumple. Dios sí va a cumplir sus promesas. Dios es el único ser que no viene y nos promete algo por prometerlo, así como nosotros lo hacemos. Que hacemos promesas que después no cumplimos, que después se nos olvidan. Que hacemos compromisos con los demás o a veces con nosotros mismos y no nos cumplimos. El Señor no es así, pero muchas veces Él no cumple sus promesas en la forma en la que nosotros lo estamos imaginando. Ese es nuestro problema, que esperamos que el Señor cumpla o traiga satisfacción a nuestra vida de la manera en la que yo quiero que lo haga, de la forma en la que yo quiero que lo haga. Humanamente, después de la cruz, lo lógico era pensar que todo había terminado, que así iban a concluir las cosas. Nadie estaba esperando una resurrección. Nadie estaba esperando eso. Pero Dios no trabaja limitado con la lógica humana. Él no trabaja de esa manera. Eso confronta. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios tiene que obrar en nuestra vida de cierta forma, en cierto tiempo, con ciertos resultados, de cierta manera. Y cuando no pasa así, pensamos que algo salió mal. Pero la resurrección demuestra lo contrario. Que aunque tú no entiendas el proceso por el que estás pasando y que aunque nosotros no veamos la salida en ese momento, del momento que estamos atravesando, Dios es quien tiene la última palabra sobre tu vida, sobre tu corazón y sobre lo que Él quiere hacer contigo. Es Él quien tiene la última palabra. Mira, María no pasó por todo ese dolor para quedarse perdida. Fue un proceso duro, fue un proceso largo, fue un proceso difícil.
Pero lo que pasa es que había un propósito mayor que ella no podía ver completamente desde el inicio. No lo podía ver. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Estamos viviendo en parte del proceso para querernos entender, para querer queriendo entender toda la historia. Y no avanzamos. Si el Señor no me muestra toda la historia, entonces yo no avanzo. Pero hay un propósito mayor. Hay algo mayor que el Señor quiere hacer contigo. Hay algo mayor que el Señor quiere hacer con tu vida. Pero humanamente no estamos de pronto preparados para saber desde el principio. Necesitamos pasar, necesitamos vivir el proceso, necesitamos pasar por las etapas. La promesa que le hizo el Señor, la advertencia que le hizo Simeón, el proceso de ver crecer a su hijo, el dolor de las humillaciones y de todo lo que estaba pasando, y el silencio de pensar que ese era el final, pero después de eso se marca algo diferente. Mira, no podemos interpretar lo que Dios está haciendo solo por el momento que nosotros estamos viviendo. No puedes interpretar lo que Dios está haciendo solamente con el momento que tú estás viviendo. Porque si nosotros nos quedamos solo en la cruz, todo va a parecer derrota en todo momento. ¿De qué vale? ¿De qué vale quedarnos en la cruz? Y esto va para las personas que nos ha tocado pasar por momentos y cosas difíciles, y también para las personas que nos hemos sentido culpables en algún momento de la vida por alguna decisión que hemos actuado. Si me quedo en la cruz de la culpa, en la cruz del dolor, en la cruz de la herida, en la cruz del arrepentimiento, en la cruz de sentir que no puedo avanzar, pues nunca vas a poder ver qué pasó después de la cruz. Mueve la piedra. Mueve la piedra. Esta mañana les publiqué algo en el grupo de WhatsApp. Que no nos pase como María y como Marta, que endurecemos nuestro corazón porque pensamos que es el final y no movemos la piedra. No movemos la piedra. Hay momentos donde la cruz va a parecer una derrota. Pero si vemos la historia completa, entendemos que eso era parte del cumplimiento. Y tal vez hoy tú estás en la etapa donde no ves el resultado. Tal vez hoy tú estás en la etapa donde no ves las respuestas, donde no ves cómo algo puede cambiar. Pero eso no significa que Dios no esté obrando contigo. Eso no significa que Dios no esté obrando en tu vida. Significa que no has visto todo lo que Él va a hacer. Todo lo que Él puede hacer. Porque cuando Dios interviene en un proceso, Él no solamente soluciona. Cambia completamente el resultado de la vida. Completamente. Y la pregunta final para acá es si estamos dispuestos a confiar en Dios, incluso cuando su forma de responder no coincide con lo que nosotros esperábamos. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas para que cooperen para bien de quienes los aman y quienes son llamados a cumplir con el propósito que Él tiene para ellos. Después de la resurrección, la historia ya no se ve igual, porque lo que antes parecía un dolor sin nada de sentido, ahora empieza a encajar. La cruz ya no representa solamente el sufrimiento. La cruz pasa a ser parte de un plan de salvación. El propósito mayor. El propósito mayor. Mira, el Señor Jesús no vino solamente acá a salvarte. El Señor Jesús vino a decirte que aún en medio del dolor, que aún en medio del proceso, sí se puede pasar. Que sí se puede pasar por el proceso, que sí se puede pasar por el dolor y aún así cumplir el propósito para tu vida. Sí se puede. La muerte ya no es el final en ese caso. Pasó hacia algo mucho mayor. Y todo lo que María había vivido hasta ese momento de su vida, desde aquella palabra que recibió cuando Jesús era apenas un bebé que tenía ahí en sus brazos, hasta el momento en el que vio la cruz, empieza a tomar un significado distinto, un significado real. Hay algo que solo se entiende cuando uno voltea a mirar atrás. ¿Sabes qué, Señor? Tú nunca perdiste el control de mi vida. Aunque fallé, aunque me equivoqué, aunque cometí errores,
aunque me alejé, nunca perdiste el control de mi vida. Aunque la luché, aunque me dolió, aunque lloré, aunque no entendía algunas lágrimas, aunque dije que tú no ibas a estar conmigo, aunque pensé que tú no ibas a estar conmigo, María vivió cada etapa sin tener el panorama completo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros la etapa? María recibió una palabra que no entendía del todo, atravesó momentos que no podía cambiar. Esa fue la historia de María. Vio situaciones que no tenían sentido en un momento de su vida, pero sabes que al final todo estaba conectado. Al final todo tenía un sentido. Al final nada fue al azar. Nada fue improvisado. Al final nada fue un error. Nada fue un error. Todo lo que estaba pasando formaba parte de un propósito mayor, de un plan mayor, que iba mucho más allá del propio dolor de su corazón. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta aceptar. Mira, no todo lo que nosotros vivimos lo vamos a entender en el momento en que está pasando. Yo no sé tú qué estás viviendo hoy. Yo no sé cuál sea el propósito por el que tú estás pasando hoy. Pero lo que yo sí sé es que no todo lo que tú estás viviendo ahora, no todo el dolor, toda la desesperación, la incertidumbre, la ansiedad por la que tú estás pasando en este momento va a tener sentido o lo vas a entender en el principio. Hay cosas que solamente cobran sentido después del proceso, después del dolor, después de haber atravesado etapas donde todavía no tenías una sola respuesta. Y es que mientras que nosotros estamos viviendo una parte de la vida, una parte de la historia, Dios ya tiene todo el cuadro completo, ya tiene todo el escenario completo, todas las decisiones completas, todo lo que tú y yo vamos a hacer. De pronto tú hoy estás acá en un punto donde la vida no está cuadrando, donde las cosas no están cuadrando. De pronto estás en ese lugar donde hay experiencias que no estás entendiendo, momentos que te marcaron y todavía nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Pero a veces ese por qué viene a nuestra vida a darnos una perspectiva diferente. ¿Sabes por qué? Porque no todo lo que en un principio parece desorden, lo es. No todo aquello que nosotros asimilamos de pronto como una pérdida para nuestra vida, termina siendo una pérdida real para nuestras vidas. Dios tiene la capacidad de tomar cada parte de nuestro proceso, incluso los más difíciles, y usarlas para que algo tome sentido dentro del propósito que el Señor dijo que se haría realidad en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y eso no significa que el dolor de María o que nuestro dolor no haya sido real. Eso no significa que no nos afecta. No significa que no marcó nuestra vida. Lo que significa es que no fue en vano. Que eso no fue en vano. Porque cuando Dios hace parte de la historia de nuestras vidas, incluso lo más difícil empieza a tener redención sobre nuestro corazón, sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones. Mira, tal vez hoy no entendemos la cantidad de propósitos, de procesos por los que estamos viviendo. Y tal vez eso nos hace no entender la vida que estamos viviendo. Pero eso no significa que no tenga un propósito. Eso significa que todavía estás en ese proceso de ver cómo Dios te va a usar, cómo Dios va a hacer algo diferente contigo. Porque al final no se trata solo de lo que vivimos. Al final no se trata solo de lo que vivimos en esta vida. Al final se trata de lo que Dios hace con ese número de días en este mundo, con ese número de años en el que estemos en este mundo. La historia de María nos lleva a pensar qué está pasando con nosotros mismos, qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que está pasando con nuestro corazón, porque esto deja de ser solamente ese relato bíblico, esa historia bíblica, cuando nos damos cuenta que tú y yo, que nosotros también hemos recibido cosas, que hemos amado profundamente, relaciones, sueños, oportunidades, proyectos, trabajos, etapas de nuestra vida. Pero llega en un momento, en su momento, donde empiezan a doler, donde empieza a doler. Y volvemos a lo del inicio. Es fácil decir que tenemos fe, que tenemos paz, cuando todas las cosas están bien, cuando hay una respuesta, cuando hay tranquilidad, cuando todo fluye. Pero la verdadera fe
La verdadera fe sobre nuestras vidas se revela cuando tenemos que sostenernos en medio de las cosas que no entendemos, cuando estamos viviendo algo que no esperábamos, cuando nos toca aceptar que no tenemos el control de todas las cosas. No podemos tener el control sobre todas las cosas. Mira, yo sé que hay personas acá que de pronto están viendo como algo que aman profundamente nos está haciendo pasar por un proceso difícil sobre nuestras vidas. No sé qué sea. Una relación que cambió, un sueño que no salió como nosotros lo pensábamos, una etapa que de pronto se cerró, de pronto un familiar que nos duele ver. Y sé que muchas veces no sabemos cómo manejarlo. Y lo que más pesa no es solo lo que está pasando, es que no podemos cambiarlo. Es que muchas veces no vamos a poder cambiarlo. Y después de eso, generalmente vienen a nuestras vidas preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara? ¿Dónde está Dios? Decimos muchas veces, ¿dónde está Dios en medio de este dolor? Pero esta historia de María, viendo a su hijo Jesús, muestra que Dios no se ha ido. Dios no se ha ido de nuestros procesos. Aunque nosotros no los entendamos completamente, Dios no se ha ido de los procesos de nuestra vida. Así como María no entendía todo en cada etapa, pero decidió permanecer, nosotros también estamos siendo llamados a eso. No a tener todas las respuestas sobre nuestra vida, no a sentirnos fuertes todo el tiempo y en todo momento, sino a no soltar nuestra fe en medio de lo que estamos viviendo, no soltar nuestra fe en medio de lo que estamos viviendo, porque hay algo que no podemos olvidar. Lo que hoy te duele no define el final de tu historia. Así como la cruz no fue el final, lo que tú estás pasando tampoco es el final, tampoco es el capítulo final a tu vida. No sé en qué época estemos hoy. Hay momentos donde uno siente que ya no hay nada más que hacer, donde uno siente que todo momento, que todo proceso parece difícil. Hay momentos donde no vamos a ver una salida clara. Hay momentos donde vamos a sentir que algo se rompió, pero eso no significa que terminó. Significa que todavía Dios está orando sobre tu corazón y sobre tu vida. El problema es que ahí es donde empecemos a tener que tomar una decisión sobre nosotros. ¿Nos vamos a rendir en el proceso que estamos viviendo o vamos a confiar en que Dios aún es el que tiene la última palabra sobre tu vida y sobre tu corazón? Porque al final no se trata solo de lo que recibiste de Dios. Se trata cómo decides responder cuando Él también pasa por procesos, cuando pasas por procesos que duelen. ¿Cómo decides tú responder? Y si hay algo que deja esta historia es que puede doler. Claro que puede doler, pero ese no es el final.